Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este webinario sobre oportunidades para el sector de energías renovables en Reino Unido. Soy María Zumárraga, técnico de desarrollo de mercado en Reino Unido e Irlanda dentro de Andalucía Trade, la Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, donde además de otras muchas competencias apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Recordaros que este webinario está siendo grabado y se publicará en nuestra web. Igualmente os enviaremos el enlace al vídeo en esta misma semana. Hoy nos gustaría presentaros las oportunidades que ofrece el mercado británico al sector de las energías renovables y para ello nos acompañan Belén Amat, directora técnica de la Oficina de Andalucía Trade en Londres, y Felipe Martínez Ares, director de esta misma oficina. Buenos días, Belén, Felipe. Muchas gracias por estar aquí. En unos minutos, Belén y Felipe nos darán una visión general del sector de las energías renovables en el Reino Unido y nos hablarán de las claves de acceso al mercado y actores principales en la industria. Según los últimos datos publicados por el Gobierno británico, en el primer trimestre de 2023, la energía renovable representó casi un 48% del total de la energía generada en el país, un incremento de un 2,4% con respecto al dato del primer trimestre del 2022, una cifra récord que se prevé seguirá creciendo, ya que en la actualidad las políticas del Gobierno británico, al igual que en otros muchos países, están encaminadas a reducir el impacto medioambiental generado por la utilización de combustibles fósiles, fijándose un objetivo a medio plazo para que la práctica totalidad de la energía generada en el país proceda de fuentes no contaminantes. Por tanto, Reino Unido se presenta como un interesante mercado de oportunidad para las empresas andaluzas de este sector. Y si os parece, sin más, dejo que mis compañeros de Londres entren en detalle al tema y le paso la palabra a Belén Amat. Belén, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu presentación. Voy a tratar de subir la presentación si me dais un minutillo. Vamos a ver si esto carga correctamente. Bueno, esto parece que ya está subiendo. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos y como ha comentado María, esta mañana vamos a tratar de compartir con vosotros información sobre el sector de las energías renovables en Reino Unido y vamos a cubrir aspectos como la generación, la capacidad instalada o principales operadores que funcionan en el sector. Yo en mi caso voy a daros una visión general de lo que es el sector energético en su totalidad, ¿vale? Y ya Felipe entrará con mucho más detalle en la parte particular, perdón, en la parte especial de la energía renovable. También una aclaración es que el periodo que abarca este estudio, no esta comparativa, es del primer trimestre del año 2022 al primer trimestre del año 2023, porque estos son los datos más actuales que ha publicado el Departamento de Seguridad Energética el pasado 29 de junio. Muy bien. Tenemos, de acuerdo a Energy UK, que es la asociación profesional que representa al sector de la energía en Reino Unido, que el sector está valorado en 149.000 millones de libras, ¿no? Lo que representa o aporta un 1,8% al Producto Interior Bruto. Da empleo a 743.000 personas, concretamente cubre uno de cada 48 puestos de trabajo, está cubierto por este sector y como dato curioso, los trabajadores del sector energético tienen unos altísimos niveles de productividad, porque por cada hora invertida de trabajo producen 135 libras, ¿no? A diferencia de la media que está fijada en 39 libras por hora. En el año 2022 se produjo un 56% de la producción procedente de fuentes de baja emisión. En el año precedente, en el 2021, se invirtieron 13.000 millones de libras en este sector y ahora se espera que durante la próxima década se inviertan otros 100.000 millones de libras en nuevas fuentes energéticas. Y para finalizar este primer bloque, simplemente comentaros que ya desde 1990 se ha conseguido reducir las emisiones de carbono en un 66%.
Bueno, en esta gráfica que tenemos, en esta tabla que tenemos aquí en pantalla, os podemos observar información sobre lo que es el sector energético en su totalidad y aporta datos sobre producción, importación, exportación y demanda, tanto de la energía en su totalidad como los distintos tipos de combustible. En el primer trimestre de 2023, la producción total de energía disminuyó un 7,9%, y esta disminución se ha debido a la continuada baja en la producción de petróleo, ¿no? El cual no ha terminado tampoco de recuperarse y cuya producción cayó en un 12%. Las importaciones de energía, sin embargo, se incrementaron en un 3,7%. Concretamente, la importación de electricidad ha registrado una cifra récord en el 2023 con un incremento del 38%, y esto contrasta con el comportamiento que tuvo el país en el periodo anterior, durante el cual Reino Unido fue el que exportaba cifras récord de electricidad, sobre todo para paliar la escasez que había en el mercado europeo. Si bien la exportación total de energía, como vemos, ha caído un 2,5%, las exportaciones de gas a Europa continúan siendo muy elevadas, ¿no? Concretamente, para el periodo de estudio han crecido un 41%, y esto ha sido el reflejo del apoyo que el gobierno británico está ofreciendo a la Unión Europea para que se vaya desligando, digamos, ¿no? de las importaciones de gas desde Rusia. Ahora tenemos en pantalla una gráfica que nos arroja información sobre la producción de energía según tipos, ¿no? Como hemos visto antes, la energía total, lo que es la producción de energía total, cae en este periodo un 7,9% y se producen 27,3 millones de toneladas de petróleo equivalente. También la producción ha caído en todos los distintos tipos de combustible, menos en el grupo de energía eólica, solar e hidráulica. Para el caso del carbón, pues es el combustible que ha sufrido la mayor caída, ¿no? En un 57%, y su producción, de hecho, ha registrado mínimos históricos. La producción de petróleo ha disminuido un 34%, la de gas un 7,5%, y la producción de energía nuclear, que también cayó un 22%, vuelve a registrar mínimos históricos. La producción del grupo compuesto por energía eólica, solar e hidráulica ha crecido un tímido 0,8%. Concretamente, la energía eólica en mar ha sido la que ha sido el causante, ¿no? de este incremento, porque ha sido la que ha equilibrado la disminución que se ha producido en la producción de energía eólica en tierra, solar e hidráulica, y esto se debió a que, bueno, a las malas condiciones climáticas, básicamente. Pues como vemos en la gráfica que el petróleo y el gas natural son los principales productores de energía, son donde me voy a detener un poquito más para daros algo más de información interesante. Bueno, comenzamos por petróleo y sus derivados. Pues la producción de petróleo, como vimos anteriormente, ha disminuido un 12%. Reino Unido es importador neto de petróleo. Se redujo por un lado la producción de petróleo y además disminuyeron también las exportaciones un 15%. Por lo que respecta a los productos derivados del petróleo, la producción de los mismos cayó un 2%, por lo que para hacer frente al incremento de la demanda de este tipo de productos, que se registró en un 5,2%, se recurrió a la importación, que creció un 23%. Es también interesante mencionar que la demanda de combustible para los transportes continúa recuperándose después de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Concretamente, la demanda de combustible para el sector aviación se ha incrementado un 40% y la correspondiente a la gasolina un 7,1%. Para terminar, pues quiero mencionar que en el caso de que existan problemas de suministro de petróleo, el Reino Unido cuenta con reserva de emergencia, concretamente 210 días de importaciones netas, que es una cifra muy por encima de lo que establece, de los mínimos que establece la Agencia Internacional de la Energía, que lo fija en 90 días. Para el caso del gas natural, a pesar de que en el primer trimestre cayese la producción, porque se registraron temperaturas más bajas, ¿no? Y esto lo ponemos concretamente, la reducción fue del 6,1%. Y es muy probable que, como los precios estaban muy elevados, pues tanto hogares como los distintos usuarios de la parte del sector industrial
redujesen el consumo de este tipo de combustible. El gas utilizado para la electricidad, para generar electricidad, también disminuyó debido a una menor demanda de esta y también a que la producción a través de fuentes renovables, como ya luego comentará Felipe, alcanzó su máximo. Las exportaciones de gas experimentaron un crecimiento del 41%, como he dicho anteriormente, en apoyo, ¿no?, a la Unión Europea para que pueda dejar de importar gas desde Rusia. ¿Y cuáles son los principales países donde compra Reino Unido? Pues mayoritariamente Noruega. Y por lo que respecta al gas natural licuado, compra principalmente en Estados Unidos, en Qatar y luego en otros países como Angola, Perú, Nigeria y Egipto. Y ya, también como dato interesante, desde marzo de 2022, Reino Unido no ha realizado ninguna importación desde Rusia. Bueno, en el año 2000, en el primer trimestre del 2023, la demanda de electricidad disminuyó un 11% respecto al año anterior, ¿no? Así, la generación de la electricidad disminuyó un 7,4%. Esta disminución procede fundamentalmente del menor uso doméstico e industrial. En el primer caso, la demanda de electricidad para uso doméstico se redujo un 9,7%, y a pesar de que se registraron temperaturas más bajas, ¿no?, y debido también al incremento de los precios, y la demanda de electricidad para uso industrial se redujo un 7%. También, como podemos observar en la gráfica, después de en este periodo, ¿no?, el principal productor ha sido la energía renovable, pues ahora la segunda fuente de generación de electricidad son las fuentes fósiles. Concretamente, tienen una cuota del 35,5% y en el periodo que nos ocupa se redujo en un 10%. Y finalmente, la generación de electricidad procedente de fuentes nucleares también sufrió una disminución del 22% y además se registraron mínimos históricos. Bueno, pues con esto doy por finalizada mi parte de la presentación y le paso ahora la palabra a Felipe. Felipe, gracias. Muchas gracias, Belén. Pues, iniciar el vídeo. Bien, como anunciaba Belén, al principio yo me voy a ocupar de la parte dedicada específicamente a las energías renovables y vamos a comenzar por ofrecer una definición de qué se entiende por fuentes de energía renovables. Son fuentes de energía generadas por el propio medio natural y se caracterizan por ser inagotables. Esta es la característica más definitoria. Su explotación permite tener garantizado un suministro sin temor a que se pueda producir un eventual desabastecimiento en el futuro. Y además cuentan con una ventaja muy significativa, que es el respeto por el medio natural y su amplia sostenibilidad. Estos son dos rasgos que son los principales elementos diferenciadores más significativos con respecto a las fuentes de energía convencionales de origen fósil, que cubren una parte muy notable de las necesidades energéticas del mundo occidental y de la mayoría de los estados actuales, ¿no? La posibilidad de la combinación de las diferentes fuentes de energía, tanto de generación a nivel industrial como a nivel doméstico, no solo a escala nacional, sino también a nivel internacional, son cuestiones que contribuyen de alguna manera a apuntalar la viabilidad de las fuentes de energía renovables como una solución de futuro. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de las diferentes tipologías, de las tipologías principales de fuentes de energía renovables. Hay más, pero me voy a referir únicamente a las más importantes. En primer lugar, me voy a referir a la solar fotovoltaica, que utiliza la radiación solar para convertirla en electricidad. Está muy desarrollada tecnológicamente y su utilización está tremendamente popularizada. Su coste de instalación también es muy reducido y de ahí a que sea muy intensamente utilizada a nivel doméstico. El principal reto que plantea esta fuente de energía renovable es la dificultad que entraña su almacenaje. La solar térmica es muy similar a la anterior, pero transforma la radiación solar, en lugar de convertirla en electricidad, lo que hace es convertirla en energía calorífica.
Es muy popular también a nivel doméstico y se utiliza fundamentalmente pues para calentar agua caliente, para tener agua caliente, para las calefacciones, etcétera. En tercer lugar, me voy a referir a la energía eólica, on y offshore, que son las dos modalidades posibles, y consiste en que las masas de aire mueven las aspas de los molinos y esa energía mecánica se transforma en electricidad, en energía eléctrica, ¿vale? La producción en parques se puede producir tanto en parques eólicos marítimos, ubicados mar adentro, como terrestres. En la actualidad están ganando mucha más popularidad y difusión lo que son los parques eólicos offshore, porque tienen la ventaja que no tienen que vencer los obstáculos que suponen las cadenas montañosas que hay en tierra firme. El reto principal que plantean es la escasa capacidad de previsión para acerca de la producción que se pueda eventualmente generar, y ello es debido a que no se puede controlar eh, pues, cuando el viento va a soplar con mayor o menor intensidad. Bueno. La energía hidráulica procede del aprovechamiento de la energía que generan las corrientes de agua, especialmente los ríos, ¿no? Un porcentaje mayoritario de la generación de energía hidráulica se concentra en las presas y su explotación se concentra, como cabría esperar, en zonas que tienen una alta pluviosidad, en las que llueve con frecuencia y de manera abundante, y en aquellas zonas donde también hay importantes desniveles desde el punto de vista geográfico. La energía mareomotriz consiste en el aprovechamiento de la energía generada por las mareas, es decir, por la subida y bajada del nivel del mar, ¿vale? Tiene similitudes también con la energía hidráulica, pero uso no está muy extendido porque existe una descompensación entre lo que es el coste de generación de la electricidad a través de esta modalidad y la cantidad de energía que efectivamente se genera, ¿vale? La biomasa es la energía que se produce a partir del aprovechamiento de de los restos orgánicos y es un tipo de biocarburante en la medida que la energía se deriva de la combustión, pues de desperdicios, de productos de desecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es una modalidad cuyo uso en Europa se está extendiendo y popularizando de manera muy clara, ¿no? Por lo menos en los días, en el tiempo más cercano a nosotros, ¿no? La geotérmica es una energía que procede del aprovechamiento del calor interno de la Tierra, ese que se transmite a través de masas rocosas que generan sistemas geotérmicos. Básicamente la tecnología se apoya en el principio de que el agua a esas profundidades se calienta y al subir provoca diferentes reacciones a nivel de superficie. Estas reacciones se pueden ver en forma de geyser y puede ser aprovechada pues, para termas o para la obtención de energía. Hay otras modalidades también que se están desarrollando, digamos, modernamente y que aprovechan prácticamente los mismos elementos que las anteriores, pero usando una tecnología diferente, ¿no? Como puede ser la energía azul, la gradiente oceánica, el hidrógeno verde también o la energía eléctrica generada también a través de la aerotermia. El gas verde, o también conocido como biometano, es un tipo de gas natural renovable que se obtiene a partir del tratamiento de residuos. A pesar de ser renovables, no significa que sean completamente inocuas para el medio ambiente. Pero sí que hay algunas modalidades que de alguna manera tienen un impacto menor, ¿no? Y esas energías renovables que presentan esa característica son la energía solar, en sus dos vertientes, tanto térmica como fotovoltaica, y la energía eólica, tanto onshore como offshore. Vamos a hablar ahora del sector de las energías renovables en el Reino Unido. Belén, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. En primer lugar, me voy a referir a la energía eólica. El Reino Unido es un país que geográficamente se encuentra en una localización ideal para aprovechar la fuerza del viento. Se dan, sin duda, pues, tiene una de las mejores condiciones climáticas de Europa, en la medida en que recibe una elevada media de vientos, ¿no?
Tanto las plataformas eólicas marítimas como las ubicadas en tierra firme son una de las principales fuentes de generación de energía en el Reino Unido a nivel global. Luego lo veremos con más detalle, pero vemos la importancia y el peso relativo que tienen sobre el total de energía producida. Se han invertido cantidades muy significativas para la creación de plataformas eólicas marinas y se ha instalado tanta capacidad dentro del país como la instalada en buena parte del resto del mundo. Respecto a la energía solar, los paneles fotovoltaicos que, como decía, pues básicamente se instalan para convertir los rayos de sol que absorben en energía. La capacidad instalada a día de hoy está por encima de los 8,7 gigavatios y además se incrementa de manera rápida y sostenida. La bioenergía, pues la biomasa se puede encontrar en cualquier sustancia viva y en cualquier tipo de materia que sea biodegradable, ya sean restos de comida e incluso en estiércol, por ejemplo, ¿no? Puede utilizarse tanto para generar electricidad como para generar calor y si se utiliza el proceso de digestión anaeróbica, se obtiene una modalidad de biogás que puede refinarse convirtiendo el metano y se puede inyectar directamente a lo que es la red de gas. Para que el gobierno pueda cumplir con su compromiso de llegar a cero emisiones eh, generadoras de efecto invernadero para el año 2050, el sistema energético debe producir emisiones negativas, es decir, se debe eliminar de la atmósfera más carbono del que se proyecta a la atmósfera. La producción y el consumo de biomasa, junto con el sistema CSS, que se corresponde con estas siglas, se corresponden con Carbon Capture and Storage, ofrecen la solución para la generación de este tipo de energías negativas que es necesario implementar para llegar a ese objetivo. Se espera de este modo que se puedan generar alrededor de 130 teravatios de energía a partir de bioenergía, la cual equivaldría aproximadamente al 10% del total de la demanda energética del Reino Unido para el año 2050. La energía hidráulica y mareomotriz es, digamos, una modalidad, una tipología que está muy consolidada en el Reino Unido. El flujo de agua se usa para, como decía, para mover las turbinas que generan electricidad y hay tipos diferentes, incluyendo las que usan el flujo natural de los ríos y de las presas. La energía mareomotriz la utiliza la energía del mar, lógicamente para producir electricidad, pero es un tipo de energía renovable que está en una fase todavía muy incipiente. Pero ya se ha podido comprobar que se están desarrollando importantes proyectos que son como bastante innovadores y que se espera que contribuyan de una manera más notable a la generación de energía renovable en un futuro no muy lejano. El año 2020 es el año en el que se marca definitivamente la tendencia en la que las energías renovables pasan a ocupar o pasan a ostentar el protagonismo más destacado dentro del total de energías del total de energías generado en el país, ¿no? A esa altura, a la altura del año 2020, ya un 43% de la energía producida en el Reino Unido procedía de fuentes renovables. El peso relativo de cada tipología a la altura del año 2022, que lógicamente es el último año para el que tenemos datos a todo el año, pues los datos nos arrojan que la energía eólica contribuyó en casi un 27% sobre el total de energía de electricidad generada en el Reino Unido y en la altura de noviembre de 2022, más de 20 gigavatios de electricidad fue producida por viento y por primera vez representando casi un 70% de la electricidad generada en ese día, ¿no? Ese récord también fue batido nuevamente el 30 de diciembre, en el que se generaron 21 gigavatios
en el término de 24 horas. La biomasa es la energía derivada de la energía derivada de la biomasa representó alrededor de un 5,2%, la energía solar un 4,4% y la hidráulica y mareomotriz alrededor de un 1,8%. ¿Vale? Belén, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de la capacidad y generación del Reino Unido, efectos de energías renovables. La generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables alcanzó una cifra récord en el primer trimestre del año 2023, representando ya casi el 48% del total, es decir, un 1% más que la anterior cifra récord que se alcanzó en el primer trimestre de 2020 y un 2,4% que el mayor que el dato correspondiente al primer trimestre del año pasado. La capacidad instalada se incrementó en un 5,1% en el primer trimestre de 2023 y ese incremento en la capacidad se explica fundamentalmente o es aportada en gran medida por la energía eólica offshore y por la solar fotovoltaica. La nueva capacidad introducida continúa estando dominada en gran medida por la eólica offshore y por la solar fotovoltaica. Son claramente las que introducen, por las que se ha hecho un mayor esfuerzo en términos de incrementar su capacidad productiva. En términos porcentuales, sus cuotas sobre los incrementos totales en la capacidad generadora representaron alrededor de un 45 y un 34% respectivamente. Belén, si pasas a la siguiente diapositiva. Bien, el cuadro que aparece ahora mismo en pantalla, refleja pues, que efectivamente se ha producido una caída en la producción, pese a haberse registrado un incremento en la capacidad. Por un lado, a pesar de haberse incrementado la capacidad, pues paradójicamente pues, se produjo una contracción en la producción, fundamentalmente en la producción de energía eólica onshore y en la solar fotovoltaica. ¿A qué se debió esto? Bueno, pues se debió fundamentalmente a una menor velocidad del viento y a que hubo menos horas de sol en este primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del año 2023. La generación de energía solar fotovoltaica cayó un 9,4% con respecto a 2022, que fue un año que se caracterizó por haber una cantidad inusual de horas de sol. La situación fue muy diferente en lo que se refiere a la energía eólica offshore. Una parte significativa de la nueva capacidad de generación de electricidad a través de esta modalidad fue introducida en el primer tercio de 2022, pero no estuvo operativa hasta un poquito más tarde. Estas nuevas instalaciones, como decía, no operaron en su capacidad máxima durante el primer trimestre, pero sí ya lo están, digamos, en la actualidad. La generación de bioenergía a partir de biomasa y restos orgánicos fue un 12% inferior al dato correspondiente al año 2020. La producción de electricidad a partir de energía hidráulica y mareomotriz también cayó, circunstancia que viene explicada por una menor pluviosidad, llovió menos. La capacidad, en cualquier caso, se mantuvo estable. Vamos ahora a ver la nueva capacidad acumulada desde 2019 según la tipología. A efectos de la nueva capacidad instalada, el protagonismo claro e indiscutible ha correspondido en gran medida a la eólica offshore desde 2019, representando un 57% del total, la solar fotovoltaica un 20% y la eólica onshore un 17%. La bioenergía ostenta la cuota más pequeña respecto del total, explicando alrededor de un 6% de la capacidad instalada. Esto se puede ver en el gráfico siguiente. Belén, si pasas la diapositiva, en el gráfico se puede ver esto mismo que acabo de contar ahora. La energía hidráulica se mantuvo estable debido a que es una tecnología pues, ya relativamente madura. Las nuevas plantas solares de mayor tamaño fueron las que se crearon en Streatfield con una capacidad de 50 megavatios
y la de Northfield con una capacidad de 26 megavatios y ambas localizadas en Inglaterra. Alrededor de la mitad de la nueva capacidad instalada se refería a producción a pequeña escala, incluyendo lo que son los paneles solares que se instalan en las casas, la generación de energía solar a nivel doméstico. Pasamos diapositiva, Belén. En el cuadro, en el gráfico que aparece ahora en pantalla, se ve más o menos la proporción, el peso relativo que tiene cada una de las fuentes de energía renovables más importantes sobre el total. Vemos que en el primer trimestre de 2022 la bioenergía representaba un 11,9%, la energía eólica offshore un 14,9% y la energía eólica onshore un 14%, la solar fotovoltaica un 2,4% y la hidroeléctrica un 2,3%. Vemos que en el año 2023 y a efectos del primer trimestre, vemos que el crecimiento más significativo se registró en la energía eólica producida offshore, creció un 19,2%. O sea, el peso relativo es un 19,2%, pero es un crecimiento muy significativo respecto al dato anterior, que era de un 14,9%. ¿Vale? En cualquier caso, insistiendo un poco en la misma idea de que la energía eólica offshore continúa dominando el crecimiento con un incremento pues, intertrimestral de un 4,3% y la capacidad de eólica offshore se ha duplicado prácticamente desde el primer trimestre del año 2018. Vamos a hablar ahora de la transición hacia las energías limpias. La electricidad generada a partir de fuentes de cero carbono ha crecido desde menos del 20% en el año 2010. En el año 2010 apenas representaba el 20%. Y a día de hoy, en algunos meses de 2022, como en febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre, llegó a representar más del 50%. O sea, fijémonos un poco en el incremento tan espectacular, ¿no? Del 20% al 50%. La electricidad generada a partir del uso del carbón representó alrededor del 1,1% del total de energía producida en el año 2022. Ya es una fuente de energía ya bastante residual, mientras que pues unas décadas atrás representaba el 43% del total. El récord de la mayor cantidad de electricidad generada a partir de energía eólica se batió 3 veces en el año 2022, alcanzando los 21 gigavatios el 30 de diciembre de 2022. Bien. En febrero de 2022 también se registró el mínimo de intensidad de carbono mensual desde que hay registros. En el año 2020, el Reino Unido vivió su periodo de producción de electricidad sin carbón más largo hasta la fecha. Durante 68 días, el periodo comprendido entre el 10 de abril y el 16 de junio de 2020, se llevó a cabo esta iniciativa, ¿no? Que de alguna manera intenta impulsar esta transición hacia las energías limpias. Las fuentes de cero carbono superan ya a las tradicionales de origen fósil en tanto generadoras de electricidad y, como digo, ya estamos muy próximos a ese umbral del 50%, mientras que las de origen fósil apenas representan ya el 40%. Pasamos diapositiva. Vamos a hablar ahora de las oportunidades comerciales para entrar al Reino Unido. Comenzaré diciendo que el Reino Unido lidera la lucha contra el cambio climático y ha establecido desde instancias gubernamentales un ambicioso plan para el desarrollo y el crecimiento tanto de la capacidad instalada como de la generación de energía a través de fuentes renovables. Durante el periodo 1990 al 2019 se consiguieron reducir las emisiones de carbono en un 44%, que fue el crecimiento más rápido que se registró en cualquiera de los países que conforman el G7. Y por primera vez en 2020 se generó más electricidad procedente de fuentes renovables que de fuentes fósiles, como ya había comentado con anterioridad. Los dos grandes objetivos que se ha fijado el gobierno británico son la eliminación de emisiones de carbono para el año 2050 y la reducción de la emisión de gases
de efecto invernadero en un 78% para el año 2035. Para la consecución de estos objetivos, el país ha establecido un paquete de medidas y una serie de apoyos eh, dirigidos al sector y que se presentan como oportunidades para las empresas. No voy a entrar en el detalle del paquete de medidas. Si alguien tiene interés, pues puede ofrecer más información en este sentido. Pero bueno, son básicamente el Sixth Carbon Budget. A partir de 2030, pues ya no se venderán vehículos diésel y a gasolina. Se ha publicado también la Industrial Decarbonization Strategy. Eh, Se ha implementado también el North Sea Transition Deal y también pues, se ha hecho un llamamiento al sector empresarial, a sociedades civiles, a los colegios, al público en general, eh, a través del Together for Our Planet, para concienciar un poco a efectos de que, bueno, que tenemos que, en la medida de lo posible, aportar nuestro grano de arena eh, para intentar contaminar lo menos posible, ¿no? Otro plan aprobado el pasado mes de septiembre es el denominado Contracts for Difference, que es un fondo de unos 265 millones eh, 265 millones de libras anuales para fomentar la producción de electricidad baja en carbón. Los planes del Gobierno del Reino Unido pasan por aspectos como potenciar la energía eléctrica marina, el hidrógeno verde o los medios de transporte que comporten una menor contaminación. Y las empresas españolas presentes en Reino Unido ya tienen en este sentido un camino ya recorrido y pueden convertirse en actores clave. El marco general de este proyecto conlleva una inversión cercana a los 12.000 millones de libras, al cambio unos 13.200 millones de euros, y se prevé que también el sector privado pues, haga su aportación y se puede incrementar de manera considerable esta misma cifra. Los cálculos que se hacen es que este conjunto de medidas transformadoras dentro del sector de energías renovables permite la creación de alrededor de 250.000 nuevos puestos de trabajo. La apuesta por la energía eólica, con la marina como puntal, el hidrógeno verde y además también el gobierno británico tampoco le está haciendo ascos a la energía nuclear, dado que no emite CO2, pues digamos, estos planteamientos están siendo vistos con buenos ojos por el gobierno británico. La segunda gran área del Plan Verde del gobierno británico pasa por acelerar la transformación de los medios de transporte a opciones que sean menos contaminantes hasta llegar a las cero emisiones en el año 2050. Un pilar es la apuesta por los vehículos eléctricos, que aunque sabemos que Andalucía en concreto y España en general no están entre las empresas, entre los países más activos en lo que se refiere a la fabricación de este tipo de vehículos, pero sí existen y pueden aparecer interesantes oportunidades para la construcción y construcción e instalación de las electrogasolineras. También la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, equipamientos para colectividades que sean menos contaminantes y más energéticamente eficientes, pueden conllevar también una oportunidad eh, para las constructoras españolas y andaluzas, sobre todo si este proyecto conlleva una importante inversión en infraestructuras. Me voy a referir ahora muy brevemente a los principales operadores, que son, según The Energy Group, en el boletín más actualizado, que fue publicado el 19 de enero de 2022, el mercado británico está atravesando pues, un momento bastante complicado, muy turbulento, donde muchas empresas pues, han quebrado como consecuencia del incremento del precio de la energía y no han podido resistir un embate tan fuerte, ¿no?
En la actualidad hay aproximadamente unos 22 proveedores de energía en Reino Unido, aunque el número puede variar porque, como digo, estamos en una tesitura complicada. Pero dentro de estos 22 hay 6 big players, ¿no? Como se les llama, que son los que aparecen en pantalla. British Gas, que es el mayor proveedor que opera en el mercado, tiene una customer base pues, de alrededor de más de 5 millones de clientes y el 43% de la electricidad que genera procede de fuentes renovables. EDF es como sabemos, es una empresa de nacionalidad francesa. Tiene mucha importancia como proveedor de electricidad en Londres y su zona metropolitana. Tiene alrededor de unos 3 millones de clientes y el 70% de la energía eh, de la electricidad que produce tiene como origen pues, la energía nuclear. E.ON es un proveedor alemán que tiene una cartera de clientes compuesta por unos 4 millones de hogares. La electricidad verde que suministra es 100% procedente de fuentes renovables. Y bueno, pues las otras dos son Npower, que opera fundamentalmente en la región centro del país, en el nordeste de Inglaterra y en el condado de Yorkshire, y tiene algo menos de 4 millones de clientes. Scottish Power, que fue comprada por Iberdrola, suministra energía a unos 5 millones de clientes, tanto hogares como empresas, y además el 100%, bueno, es una de las primeras empresas que se ha comprometido a suministrar el 100% de la energía a suministrar el 100% de la energía procedente de fuentes renovables en un futuro no lejano. Y la última, pues, es SSE, que era el segundo proveedor de mayor tamaño hasta que parte de sus clientes se fueron a la competencia, eh, pues, porque les ofrecían pues, condiciones lógicamente más ventajosas, ¿no? Hacer también un breve comentario acerca de los proveedores, de los considerados mejores proveedores verdes, que son Octopus Energy, Green Energy, Outfox the Market, Npower, Ecotricity y Evo Energy. Simplemente quedarnos con los nombres. Las empresas españolas de energías renovables presentes en el mercado, pues, por citar algunos nombres, ¿no? Iberdrola, que como acabo de comentar, pues opera fundamentalmente a través de Scottish Power. Siemens Gamesa, que firmó un acuerdo de generación de 50 megavatios con Energy Counter UK Limited para suministrar el parque eólico de Clonhill Burn, que está en Edimburgo, una de las turbinas más potentes que actualmente están disponibles en el mercado. FCC, que está haciendo construcciones de proyectos eco, le han adjudicado contratos en los últimos años para la construcción de edificios para colectividades que son altamente eficientes, tanto desde un punto de vista energético eh, como desde su eventual sostenibilidad, ¿vale? Bueno, Quintas Energy, que es una empresa sevillana con la que tenemos bastante relación en Extenda, en Trade. La siguiente diapositiva. Belén, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Vale, ahora me voy a simplemente quedarnos con los nombres. Las asociaciones sectoriales. Bueno, hay una diapositiva anterior en la que aparecen las principales asociaciones sectoriales, que son la REA, la Renewable Energy, Scottish Renewable, Solar Energy, Energy UK. El asociacionismo es algo que está como muy instalado, ¿no? En el ADN de los británicos. La REA es, digamos, por que tengamos una idea, simplemente una asociación de asociaciones. Eh, la Renewable Energy tiene alrededor de 400 miembros y el principal cometido es maximizar y potenciar las
las condiciones de generación de energías renovables. Los portales, bueno, también en la siguiente diapositiva aparecen algunos de los portales a los que me refería, por si alguien tiene interés, pues algunos ofrecen como información sobre energías renovables, transacciones financieras que se realizan a nivel mundial, proyectos, fusiones, adquisiciones, noticias sobre política energética, en fin, las ferias, ya para ir terminando, las ferias profesionales más destacadas pues son la Global Offshore Winds, la Onshore Wind Energy, la All Energy y la Future Resource, que se celebran la más grande de ellas es la Global Offshore. Son ferias todas ellas muy especializadas, con un alto número de visitantes. En el caso, por ejemplo, de la Global Offshore, pues tiene de media alrededor de unos 4.000 visitantes. Y luego, pues sencillamente, pues ya para terminar, pues las instituciones y organismos de referencia pues son pues, dentro del gobierno británico el Department for Business Energy and Industrial Strategy, la Catapult Energy Systems. También nos ofrece bastante información la Oficina de Estadística, la Office for National Statistics. Ofgem es la autoridad reguladora de los mercados de gas y electricidad y también publica alguna información. En fin, pues hasta aquí pues mi presentación. Muchas gracias por haberos conectado. Si hay alguna pregunta o os podemos ayudar de alguna manera, pues este es el momento de hacer las preguntas que se deseen. Gracias, Felipe y Belén. Tenemos en el chat una consulta de José Martínez, que comenta que comercializa hueso de aceituna, pellets y leña de olivo y encina. Y pregunta si es demandado esta biomasa en Reino Unido. Sí, a ver, yo creo que José estuvo en contacto con nosotros, o si no fue otra empresa que tenía un producto similar. No es un producto muy común, pero como digo, el tema de la energía, de la biomasa está creciendo rápidamente y es una posibilidad que sí, que efectivamente se puede sondear, ¿vale? No es dentro del sector de la biomasa, no es, digamos, su producto más popular, pero al ser un sector en crecimiento es posible que pueda haber oportunidades para ello. Pero podemos sondear, ¿eh? Es decir, que si tiene interés, pues podemos abordar al sector y ver si efectivamente hay interés por el producto, ¿vale? Pero la biomasa incluye cualquier tipo de residuo y cualquier tipo de sustancia orgánica. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, comentar sencillamente que la sesión, como anunciaba María Zumárraga, está grabada, se colgará en la web y la presentación pues, estará disponible para todas las personas que también la quieran recibir, que la compartiremos sin ningún problema. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas, pues podemos Sí, ir poniendo punto exactamente. final. Si no hay más preguntas, de nuevo agradeceros vuestra participación. Os vamos a enviar la presentación que han utilizado Belén y Felipe y en cualquier caso podéis conectar con nosotros a través de email cuando lo necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Gracias a Otro todos. día. Un buen día para Adiós. todos. Gracias, muchas gracias, un placer.